Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanito. Hoy no vino Pan para calificar nuestro buenos días, pero ¿cómo lo sintieron? ¿No? ¿Otra oportunidad, Gigi? Buenos días, hermanos. Buenos días. ¡Ah, qué bonito, hermanos! ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bendecidos, gracias a Dios. Mira, hermanos, antes de comenzar, porque tenemos 3 preguntas que dejamos de tarea, les pido que me acompañen en oración, por favor. Bendito y amado Padre Celestial, amado Señor, hoy queremos darte gracias, Padre, por este momento que nos das para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder entender lo que es mejor contestar a cada una de las personas que hablemos de ti, Señor. Muchas gracias, Padre, por este momento que nos das, y te pido de manera personal que me guíes, que me utilices como un instrumento, Señor, para que cada palabra que salga de mi boca sea solamente palabra tuya, Padre. Gracias por esta gran bendición, por este gran privilegio. Yo también te pido por mis hermanos, Señor, para que tengan un corazón dispuesto, Señor, un oído atento, pero sobre todo, Señor, ese deseo ferviente de poder compartir tu palabra. Gracias, amado Padre, por todo lo que nos das, a pesar de que no lo merecemos. Te agradecemos y te pedimos en el bendito y poderoso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por ahí algunos hermanitos me decían que habían hecho la tarea. ¿Puede levantar la mano quién no hizo la tarea? Tenemos dos hermanos honestos, 3 personas honestos, 4 personas honestas. Todos los demás hicimos tarea. Claro. Ahí por ahí ya también levantó. Gigi también ya levantó. Muy bien. Entonces, ¿les parece, hermanos, si hacemos la tarea en conjunto? ¿Cuál era la primera pregunta de este día que teníamos que responder, hermano Ricardo? La primera pregunta nada más. Sí, hermanito. Dice, Dios me hizo así, ¿por qué sería pecado? Ok, Dios me hizo así, ¿por qué sería pecado? Hermanita Esther, bienvenida. ¿Qué le podría contestar a una persona a la cual usted le está hablando de Cristo y su respuesta es, Dios me hizo así? ¿Qué le diría, hermano? Ok, hermana, esto se lo pongo en contexto de que usted esté hablando de la palabra y le diga, eres pecador, ¿no? Tal vez esto que hace, no sé, fumar, beber, pues no es algo que a Dios le agrade. Y que la respuesta de esta persona sea, pues así me hizo Dios. ¿Qué le contestarías tú, Samael? ¿Qué le contestaríamos a esas personas que nos lleguen a responder, Dios me hizo así? ¿Por qué habría de ser pecado el cómo soy? No te escucho. Si me lo repites, Samuel, porque de verdad hasta acá no te escuché. Sorry. Decían el libre albedrío. Albedrío. Exacto. Ahorita habías dicho más.
Muy bien, gracias. El hermano Toño también tenía por ahí. Gracias, hermano Omar, por ayudarme a... Yo podría decir que Dios nos creó, no nos mata. Sin embargo, también Dios nos dio la oportunidad de libre albedrío. Nosotros decidimos qué es bueno y qué es malo. Entonces, más que nada, como decir, ¿por qué Dios me hizo así? No, o sea, Dios nos creó y nosotros, como personas individuales, decidimos qué es bueno y qué es malo. Ok, muchas gracias, hermano Toño. El hermano Luis había levantado la mano y la hermana... Primero la había levantado porque la hermana Eva. Luego el hermano Luis. Perdón, hermano. Bueno, yo creo que podríamos contestarle a las personas que Dios hizo un diseño, ¿no? Para nosotras sin pecado. O sea, ese es el diseño que Dios, cuando creó a la humanidad, pues era sin pecado. Ya después, pues obviamente uno escoge cómo debe vivir, o sea, la decisión, ahí entra el albedrío también. Yo, por ejemplo, me quedé pensando, hay personas que sí nos van a preguntar eso y más. Una pregunta creo que no nos hicimos es la homosexualidad. En la calle vamos a encontrar personas así. Porque si, como que suena ilógico, porque ellas piensan, Dios no es legal, porque Dios me hizo así. Pero también vemos en la Biblia Génesis 1, 26 y 27, donde habla del diseño de la familia, del hombre y la mujer. Entonces podríamos decir, sí es ilógico, pero mira lo que dice, habla de que pues, hay un diseño perfecto, sin pecado. Dios creó la humanidad así, al principio, pues, después de la caída es cuando viene el pecado. Entonces, creo que pues eso podríamos decir. Bueno, de ahí a no meter más preguntas y más preguntas sobre precisamente el libre albedrío también. Podría ser de que, por ejemplo, decides al último, pero decide, ¿no? La persona. Ok, muchas gracias, hermana Irma, hermano Luis Omar. Cuando Dios nos creó, hermanos, allá en lo que comentaba mi hermana de Génesis 1:26, dice que Dios, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios no es pecador. Dios no está corrompido en ninguna manera. Pues Él nos creó a su imagen y semejanza. ¿Por qué soy así ahora? Bueno, pues entonces nos vamos a Romanos 5:12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde ese momento en adelante venimos a tener ese poder de decisión de libre albedrío, y la palabra nos da a escoger el bien y el mal. La decisión que yo tome va a depender de mí. ¿Por qué? Un padre alcohólico tiene un hijo que no es alcohólico, es un profesionista, exitoso y un hombre de bien. ¿Por qué un hombre de bien tiene un hijo alcohólico y drogadicto? ¿Por qué? No porque no haya educado mal, porque él decidió ser así, es nosotros. Okay. Muchas gracias, hermano César. Hermano, en 1 Corintios capítulo 6, hermano, hay un ejemplo muy claro de cómo Dios, para empezar, no nos crea así. O bueno, ese argumento es para justificar los pecados. Dios no nos crea pecando. Y el apóstol hace un ejemplo, una explicación a partir del versículo 9 hasta 12, de que no nada más no somos así, sino que Dios quiere que nos transformemos a otra cosa, pero además nos deja bien claro que ser así, si estamos justificando nuestros pecados, es realmente algo condenable para Dios. Dice la Escritura, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los hechos varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán. Y adelante, en el versículo 11, donde dice,
esto eran algunos de ustedes, o éramos algunos, más ya han sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido rectificados en el nombre de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso quiere decir que no nos creó, nosotros nos hicimos, pero Dios nos da la oportunidad de volver a ser criaturas con el Señor. Muchas gracias, hermano César. Gigi. Yo le respondería que sí, Dios te creó, Dios te formó, mas Dios no puso tu conducta. Tú le influenciaste del mundo. O sea, tú empezaste a tomar ese carácter, a aprender todas esas cosas, parte del mundo, no de Dios. Ok, perfecto, muchas gracias, Gigi. Y justo como nos decía nuestro hermano César, esta frase se usa para justificar, ya sea una forma de vivir, un comportamiento o una decisión. La idea que plasma esta pequeña frase es: si así soy, entonces Dios me acepta tal cual como estoy. No tengo por qué cambiar. Y Dios nos conoce perfectamente, conoce nuestras fortalezas, conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestra personalidad. Pero una cosa es que Dios nos conozca y otra muy diferente, que apruebe todo lo que hacemos. Si Dios quisiera que permaneciéramos exactamente igual, no tendría sentido hablar de arrepentimiento, de transformación o de una nueva vida en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio no nos dice quédate como estás, nos dice ven como estás y permite que Dios te transforme. Todos tenemos esa área en la que podemos cambiar, todos tenemos luchas, todos tenemos algo que Dios quiere moldear. La pregunta real, hermanos, no sería Dios me hizo así, sino estoy dispuesto a permitir que Dios me transforme en aquello que Él quiere que sea. Ese podría ser uno de nuestros argumentos, utilizando también Romanos capítulo 12, versículo 2. No sé si alguien quiera agregar algo más a este punto. Hermano Ricardo, y pasamos con la siguiente. Hermanito, sí me he topado con algunas personas, por ejemplo, lo digo con todo respeto, sin ánimos de juzgar, ni criticar, ni nada, eso lo tengo bien entendido. Por ejemplo, personas que vienen tatuadas, me han dicho, oye, bueno, sí, yo creo en Dios, sí me interesaría, pero fíjate que pues los tatuajes es como parte de mi personalidad. Decía, eso será pecado. Entonces yo les decía, yo les digo, mira, aquí primeramente nadie es perfecto, el único perfecto fue el Señor. Nadie es perfecto, todos somos pecadores, todos fallamos. El hecho de que el mundo, hermano, dice, es que como todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? El hecho de que todo el mundo lo haga, hermano, eso no quiere decir que sea al agrado de Dios. No sea al agrado de Dios. Por ejemplo, lo de Halloween, lo de, no sé, hay varias conductas que no son propias. O sea, propias no para mí, sino para el Señor. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, hermano. Porque como hay corrientes que obviamente el mal utiliza y la gente, como tiene la ignorancia de la palabra o de la voluntad de Dios, dice, pues como todo el mundo lo hace, yo también, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero yo les comento, dice, mira, no todo, o sea, tú ves, a lo mejor hacen Halloween o tatuajes o esto o lo otro, pero no quiere decir que sea el agrado de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Entonces yo les digo, bueno, y si yo me convierto a Cristo, ¿qué me tengo que quitar los tatuajes? Digo, no, bueno, hay procesos para quitarlos, pero si no, simplemente lo que debes hacer es ya no ponerte más, ya no, porque son muy dolorosos para quitarlos. Entonces yo decía, no, simplemente ya no te hagas más. Como dijo el Señor, vete y ya no peques más. Entonces, pero sí, les comento con toda calma, decirle, mira, no te preocupes todos, nadie es bueno en este mundo. Todos somos pecadores, todos fallamos.
Yo no vengo a juzgarte, al contrario, vengo en amor a predicarte a Cristo, el que ama, y pues Él quiere que pues todos estemos en la presencia de Él en el día de hoy. Entonces, hermano, pues nada más es eso, simplemente diferenciar que no todo lo que hace el mundo no quiere decir que sea la mano de Dios. Nada más. Gracias, hermano. Hechos 17:30. Por tanto, habiendo pasado por altos los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepienten. Hermana Irma. Bueno, y también hacerle a las personas que todos somos pecadores, porque Romanos 3:23 dice que todos estamos alejados, dice que todos somos pecadores y estamos alejados de Dios. O sea, todos. A lo mejor porque ellos piensan que todos somos cristianos, somos más pecadores, no sé, pero no. Ahora que por ejemplo me quedo pensando, criticar a las personas sobre cómo Dios nos hizo perfectos, pero nosotros en el camino no entendemos, ¿no? Por ejemplo, un teléfono celular, cuando lo compras, de fábrica está perfecto, pero si se le cae, se rompe la pantalla, ya no es perfecto. O sea, si ya con la pantalla rota, entonces parece que ya no es el diseño ya no es el perfecto, el diseño es o el fabricante, ¿no? Que aquí puede hacer todo, es nuestro fabricante, y entonces ya todos estamos con esa pantalla rota, pero no quiere decir que no es así. O sea, todos estamos alejados ahora sí que de pecadores, ¿no? Por la gracia del Señor, por la misericordia, estamos aquí. Entonces podríamos decir. Exacto, muchas gracias, hermana. Y van viendo cómo cada pregunta que contestamos anteriormente ayuda a contestar nuevas preguntas. Tocamos libre albedrío, tocamos somos pecadores, no soy tan bueno, no soy tan malo. Al final del día, una pregunta bien contestada, bien explicada, nos va a ayudar justamente a responder posibles futuras preguntas. Ahora sí, ¿cuál es la penúltima que teníamos, hermanos? Además del hermano Ricardo, ¿quién más las anotó? Gigi, Satanás fue creado. ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué sabes? Hay otro anterior. ¿No? ¿Sí esa? Dios castiga o premia. Esa ya dice. Esa es la final. La que sigue, Satanás fue creado, y después sigue Dios castiga o premia. Gigi. Pues no sé mucho, pero sí, porque fue un ángel, más desobedeció a Dios, Ok. se puso en contra, fue desterrado del cielo, ayudó al mundo y hizo que pecaran los hombres de aquí. Ok. Muy bien, Gigi, gracias. ¿Sai? Sí, en efecto Dios fue creado, Satanás fue creado por Dios, pero antes de Satanás, después era el engañador, era Lucifer. Lucifer se discute si era un querubín o un serafín, pero el caso es que él estaba hablando de la presencia de Dios, que era un serafín, pero como se creía perfecto, terminó siendo su caída. Ok, gracias, Sai. ¿Algún versículo, niños, que tengan? Yo dije lo de que podía ser serafín o querubín, pero ahí dice que probablemente sea serafín, Isaías el 2. Ok. Muchas gracias, Sai. Hermano Ricardo. Sí, hermanito, miren, pues, bueno, esa es mi opinión. Todas las opiniones son buenas. Todas las opiniones son muy buenas, hermano, son válidas. En mi opinión, hermano, hay mucho ataque y he visto porque es necesario estudiar las maquinaciones del mal. Escrito está, hay que estudiar al enemigo. Y en las redes sociales están subiendo que Dios creó Satanás, Él creó el mal, Dios nos trajo mal y todo eso. No es cierto, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. Hay una frase de este científico, porque hubo científicos creyentes a Dios, y su ciencia la aplicaban en base a la Biblia, como Newton, como... Yo puedo incluir a Einstein, que dijo, Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón del hombre.
Yo, hermano, precisamente como dijo Said muy bien, en Ezequiel, dice Ezequiel 28, del 28 del 14 al 18. Ahí viene la descripción del querubín. Querubín, hermano, según bueno, hay una, así como hay una ciencia que se llama demonología, hay una de arqueología o algo así. Satanás estaba un poco por encima del arcángel Miguel, un poco, porque de hecho si vemos la batalla que tuvieron, Miguel en cierta manera le tuvo como un respeto por el poder que tenía Lucifer, porque ese es el nombre angelical, no es un nombre satánico. Lucifer, ese es el nombre del querubín. Entonces, hermano, así como en la creación aquí de nosotros, yo les hago una pregunta. Ese ladrón que está en la cárcel, ese asesino, ¿él nació así? ¿Él nació así? No. Los ángeles, hermano, sea de qué denominación sea, tampoco, no, Dios no nos creó, tú vas a ser malo, tú vas a ser, no. Claro que les dio un cierto rango, hay rangos, sí. Pero aquí en la escritura, tanto en Ezequiel como en Isaías, el texto viene en Isaías, hablando de ese querubín. Bueno, él lo creó perfecto, él era el guardia, el custodia de las cosas de Dios. Fíjese, hermano, qué privilegio, qué honor, por encima del arcángel Miguel, qué honor tener guardar las cosas de Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en su corazón? Se envaneció y dijo no. Y fue a hablar, aquí escrito, o sea, no lo digo yo, lo dice en Isaías, que él estuvo con los otros ángeles convenciéndolos de que yo soy mejor que Dios, yo voy a ser mejor que él y voy a ponerme en lugar de él. Fue y los convenció, hermano. Y obviamente Dios vio el corazón de Lucifer, el querubín, no Satanás, el querubín, y lo vio y dijo, te vas. Y lo expulsó. Y los ángeles que había convencido se fue una legión de ángeles, fueron muchísimos, hermano, lo siguieron. Entonces, mi conclusión es de que Dios no creó Satanás. Satanás los ve, él se hizo, él, no Dios, porque Dios hizo un querubín, un ángel, con ese rango de cuidar las cosas de Dios. Entonces, en mi conclusión, Dios no creó a Satanás, él se hizo, no, Dios no creó el mal. Esa es mi conclusión. Ok, hermana Irma, gracias. Yo también, Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel. En efecto, pero se reveló por su orgullo, por su vanidad, y se reveló. Entonces, cuando él se reveló, fue que quiso parecerse a Dios, pero él hizo un diseño perfecto, como dice la palabra de Dios, y jamás un ángel. Entonces, podría ahora sí que escogió albedrío especial. Escogió revelarse a Dios y escogió rutina, pero yo creo que Dios quiere un ángel perfecto. Y Dios se hizo humano, Satanás. Ok. Y vino a traer la maldad al mundo. Y uno escogió la mala. Si quieres escoger lo bueno, o quieres escoger lo malo. Muchas gracias, hermana Irma. Esta pregunta es muy delicada, hermano, porque si no la contestamos bien, vamos a dar pauta a otra que es si Dios es bueno porque existe el mal, ¿no? Y viene justamente de eso. Tenemos que tener mucho cuidado en ser claros. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo expresamos. Hermano Luis Omar. Yo vi en Apocalipsis 12:9 que dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Apoyándose en el de Ezequiel 28 y en el Apocalipsis 12:9, Gracias, hermano. Tenemos que estar enfocados en quién nos está haciendo esta pregunta. Es una persona que tiene dudas, que no sabe, que quiere saber, y tenemos que responder para esa persona. ¿Nos ayudará realmente a hacerle un detallado de Satanás?
o tenemos que presentarle a Jesús. Permítame, hermano. Proverbios 16:18, ¿qué nos dice? ¿Quién lo puede encontrar rápido? Proverbios 16:18. Hermano César. De la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Gracias, hermano. Satanás, sí, fue creación, ¿no? Fue un ángel y podemos dar mucho contexto. Pero realmente lo que podemos apoyarnos de esta pregunta es justamente eso. La caída de Satanás nos recuerda ese peligro de alejarnos de Dios, de creer que podemos vivir bajo nuestras propias reglas o de permitir que nuestro orgullo gobierne el corazón. Y también nos recuerda algo positivo. Dios nos da la libertad para elegir. Satanás pudo elegir y eligió mal. Si le damos a Satanás el mismo nivel de Dios, nosotros estamos comunicando algo erróneo. Porque al final del día es cierto, Satanás es una criatura. Dios es el creador. Satanás fue creado, pero Dios tiene toda la autoridad. Satanás solamente puede actuar dentro de los límites que Dios permite. Lo vemos en Job, capítulo 1, versículo 2. Y Santiago 4:7 que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia no presenta a Satanás para que vivamos con miedo, sino para que estemos alertas. El enfoque nunca debe estar centrado en Satanás, debe estar centrado en Dios. Hermano César. Hermano, esta pregunta, hermano, es también igual que la Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice que Satanás está hablando con la mujer, ¿no? Cuando le está diciendo coma de ese árbol que yo les traigo la Biblia, dice versículo 5, perdón, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás cayó porque quiso ser como Dios, y él quiere que nosotros pensemos que ser como Dios está bien. No, porque él es el creador. No puede leer el libro de Job, todas las preguntas que Job hizo y cómo llegó a nuestro Dios. Nosotros tenemos ni la sabiduría ni podemos llegar a comprender muchas cosas. Y es por eso que este ángel cayó y convirtió en el ahora. Muchas gracias, hermano César. Hermana, ¿sí? Hay un plan. O sea, Dios sabía que Satanás iba a crecer.
desafortunadamente ahorita hablar de ángeles es algo nuevo. Y la verdad es que a veces con estas preguntas que son tan específicas tenemos que ser lo mayormente concretos que se pueda y ir a la palabra. Depende, cuando a la persona le importa la palabra de Dios, bueno, que más te va y empiezas a... Pero cuando no tenemos que utilizarla de una forma en que no sea tan atractivo para él, que no sea tan perfecto. Porque si no, si va a ser como, ay, pues es que yo lo creo y yo me pongo también que es malo. Entonces no tiene que ir por ahí. Muchas gracias, hermana. Justo, debemos de encaminarlo hacia una pregunta concreta. Satanás hizo algo con esa libertad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la libertad y las oportunidades que Dios nos ha dado? ¿Podemos usar esa libertad para alejarnos de Él o para acercarnos más a Él? ¿Podemos usarla para resistir la tentación o para ceder como Satanás? ¿Podemos usarla para servir a Dios o para únicamente vivir por y para nosotros? ¿Vale, hermanos? ¿Quién tiene la siguiente pregunta ya para terminar con la sección de preguntas? Se nos va a comer el tiempo. ¿Quién la tiene? ¿Cuál es, hermano? Dios castigo pleno. Es la última, ¿no? Sí, bueno, hermano, ¿No es la última? sí encontramos textos, sobre todo, bueno, por ejemplo en Hebreos 12, donde dice que el Señor nos va a disciplinar. A veces confundimos si disciplina o castigo es lo mismo y no es lo mismo. Disciplina y castigo no es lo mismo. Pero hay textos, hermano, sobre todo, bueno, en el Antiguo Testamento hay varios, hermano. Por ejemplo, hay uno muy interesante, tengo dos, si me permite leer, Proverbios 3, del 11 al 12. Rápidamente te lo leo, Proverbios 3, 11, 12. También dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien quiere. Y en Job 5:17 dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Hermano, el hecho, por ejemplo, cuando nosotros fuimos niños, yo en mi caso les comparto un film como Bart Simpson. Yo me gustaba correr, romper vidrios, todo eso. De chico, yo hasta una vez mi abuelita me paró y me dijo: cálmate, demonio, es un demonio, y yo me asusté. Ya desde ahí creo que ya le bajé, hermano. Entonces, pero sí, obviamente mis papás me castigaron. Me quitaron, me regañaron, me dieron mis buenas, me lo merecían. Pero eso de ¿cuál es el efecto que causa esto, hermano? Corrección. Corrección. Aquí lo dice, no menospreciará la corrección. Entonces, tanto uno es bueno, y creo que el castigo da efecto a que corrige. Y obviamente si corregimos y nos sometemos a la voluntad de Dios, el Señor le dice: a ti te daré la corona de vida eterna. Sí. Ok, gracias, hermano Ricardo. Por ahí vino hermano César. Hermanos, desde que Dios empezó a tener comunicación con el hombre, Dios nos empezó a dar sus características por medio de cómo le empezamos a conocer. Y en Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, el Señor dice cómo es su perspectiva con respecto a su misericordia, digamos, pero también a su justicia, ¿no? Que son palabras que podemos ahí transponer como castigo o pena. Dice la Escritura: y pasando Jehová por delante del proclamó: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, ¿verdad? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero también en la otra parte, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces el Señor es justo, es misericordioso, pero también es justo, y pues eso es lo que a veces a la gente o a la mayoría de las personas no digamos
a comprender, ¿no?, la justicia de Dios. Exacto, muchas gracias, hermano. Muchas personas imaginan a Dios como alguien que está esperando castigar cada error. O otros lo imaginan como alguien que nunca va a juzgar nada. Pero la Biblia nos lo presenta como algo más complejo. Dios es amor, pero también es justo. Como un buen padre, Dios desea bendecir, desea guiar y desea salvar, pero también establece consecuencias para nuestras decisiones. Porque un Dios que nunca juzgará el mal no sería justo. Y un Dios que solo castigara sin mostrar misericordia tampoco sería amoroso. La Biblia nos muestra ambas cosas. Dios recompensa la fidelidad y Dios también juzga el pecado. Lo importante es entender que Dios no actúa como por capricho, no castiga porque disfrute hacerlo y no bendice de manera arbitraria. Actúa conforme a su justicia y su amor. Hermana Irma. Y justamente eso es como los debemos vivir. El Evangelio nos muestra que Dios no quiere la condenación del hombre, quiere su salvación. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3:9? Hermanita Sofi, sé que se lo sabe de memoria. Es lo que Dios busca de nosotros. Es lo que tenemos que convertir esta pregunta. Si Dios da conforme a las obras, ¿cómo estamos viviendo hoy? Y lo que Dios espera de nosotros es que nos arrepintamos fuera de un castigo o de un premio. Bueno, hermanos, durante estas semanas, ya con esto terminamos la última de las 40 y tantas preguntas que ustedes mismos quisieron poner. Dedicamos ese tiempo a analizar preguntas que escuchamos constantemente cuando hablamos a Dios. Algunas fueron preguntas bien difíciles, otras fueron hasta incómodas, y muchas de ellas, les aseguro, hermanos, que estuvieron en nuestra mente en algún momento de nuestra propia vida. Hemos hablado sobre la existencia de Dios, el sufrimiento, el pecado, la salvación, la iglesia, el bautismo, la oración y muchas otras cuestiones que forman parte de las conversaciones que podemos o que deberíamos tener con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, con personas que apenas están comenzando a interesarse. Por eso, hermanos, al final de mi parte de este taller, quiero que pensemos en algo, porque el propósito de estas clases nunca fue aprender respuestas para ganar discusiones. Evangelizar, hermanos, no consiste en derrotar argumentos, no consiste en demostrar que sabemos más que otra persona. Evangelizar consiste en alcanzar a esas personas. A veces podemos caer en la idea de que si tenemos la respuesta perfecta, el versículo perfecto o el argumento ideal, la gente automáticamente va a obedecer el Evangelio. La realidad, hermanos, es que muchas personas allá afuera conocen estas respuestas y aún así permanecen lejos de Dios. ¿Por qué creen que sucede esto? Ya no me dio tiempo de darles palabra, perdonen, pero porque el problema no está en la mente,
está en el corazón. Cuando observamos, hermanos, la manera en que Jesús trataba a las personas, vemos que no se limitaba a responder preguntas. Él veía más allá de las palabras, veía los temores, veía las heridas, veía las dudas, las decepciones, veía esa necesidad que había detrás de una conversación. Cuando alguien se acercaba a él, Jesús no veía una pregunta, veía un alma. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que aprender. Detrás de una pregunta, siempre va a haber una persona buscando una respuesta para algo más profundo. Detrás de una objeción, suele haber una experiencia. Detrás de un argumento, puede que haya dolor, puede que haya confusión. Pero ¿saben qué más hay? Esa necesidad espiritual. Si olvidamos eso, vamos a correr el riesgo, hermanos, de que sí, ganamos la discusión y vamos a perder la oportunidad de acercar a alguien a Cristo. Podemos terminar concentrándonos en tener razón, que vamos a olvidar mostrar ese amor. Y el Evangelio, hermanos, debe de ser compartido con verdad, pero también con compasión. Al llegar, hermanos, a este punto, debemos de recordar algo sobre nosotros mismos, porque después de estas clases, algunos todavía pueden tener esa chispita, esa duda, esa espinita, de que todavía nos falta aprender más, de que todavía nos faltan respuestas, de que todavía no estamos lo suficientemente preparados para acercarnos con otros a hablar de Cristo. Y la realidad, hermanos, es que todos seguimos aprendiendo, todos seguimos creciendo, todos seguimos madurando en nuestra fe. Cuando observamos la Biblia, vemos que Dios nunca ha esperado que las personas sean perfectas para usarla. Los discípulos seguían aprendiendo cuando fueron enviados. La iglesia seguiría creciendo cuando comenzó a extender el Evangelio. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de seguir haciendo. Podemos pensar que primero debemos resolver cada problema, que tenemos que responder cada pregunta o alcanzar cierto nivel antes de compartir nuestra fe. Hermanos, si esperamos hasta sentirnos completamente preparados, les tengo noticias, nunca lo vamos a hacer. Siempre va a haber algo más que aprender. Siempre va a haber un área en la que crecer, una respuesta que todavía no conocemos. Evangelizar nunca ha consistido, hermanos, en mostrar perfección. Evangelizar consiste en señalar a Cristo. Porque noticias, las personas no necesitan encontrarse con un Martín perfecto. No están buscando a una Sofi ideal. No se van a fijar en un Gabriel perfecto. Las personas necesitan encontrarse con Cristo, con un Salvador que sí es perfecto. Si esperamos hacer, hermanos, una congregación ideal, perfecta, sin temores, sin problemas, nunca lo vamos a realizar. No estamos invitando a otros a seguirnos a nosotros. Estamos invitando a otros a seguir a Jesús. Y eso se los digo, hermanos, para que tengamos confianza. Porque cuando hablamos del Evangelio no estamos dependiendo de nosotros, de nuestra experiencia o de nuestra capacidad para responder cada pregunta. Estamos compartiendo un mensaje que es mucho más grande que nosotros. Un mensaje que tiene poder porque viene de Dios. La iglesia del primer siglo enfrentó dificultades, desacuerdos, problemas internos y aún así continuó compartiendo el Evangelio. Mientras crecemos, hermanos, seguimos predicando. Mientras aprendemos a amarnos, seguimos compartiendo Cristo. Y mientras seguimos madurando, tenemos que seguir llevando esperanza a quienes no lo tienen. El mundo no puede esperar a que resolvamos cada diferencia para escuchar el mensaje de salvación.
Quizás, hermanos, después de todas estas semanas, de todos estos meses, la enseñanza importante no es una respuesta específica a cada pregunta. La enseñanza más importante es recordar que el Evangelio sigue siendo para personas reales. Personas con dudas, con heridas, con temores, con prejuicios, con miedos, con luchas posiblemente muy parecidas a las que nosotros también enfrentamos. Si algo hemos visto, hermanos, durante este taller, es que detrás de muchas objeciones no hay simplemente alguien que quiera discutir. Muchas veces es alguien que está buscando sentido, que está buscando esperanza, que está buscando o tratando de encontrar a Dios, aunque Él todavía no lo sepa. Y por eso, hermanos, el conocimiento que hemos adquirido no debe de quedarse en nosotros. Toda respuesta que vimos entre todos, toda pregunta que analizamos y toda herramienta que recibimos es con un único propósito. Es de ayudarnos a acercarnos, de acercar a las personas a Cristo. Por eso, hermanos, terminar este taller, me gustaría que salgamos pensando simplemente, no me gustaría que salgamos pensando, ahora sí sé contestar. Me gustaría que salgamos pensando, ahora tengo más responsabilidad. Porque las almas siguen necesitando ese evangelio. Las familias siguen necesitando esperanza. Nuestros vecinos siguen necesitando escuchar acerca de Cristo. Hay muchas personas que están en silencio. Hay personas que buscan respuestas. Personas que sienten un vacío que nada lo ha podido llenar. Y Dios, hermanos, sigue buscando obreros dispuestos a compartir las buenas noticias. Mateo, capítulo 9, versículo 37 a 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, a las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a sus mies. Muchas veces leemos ese pasaje pensando en alguien más. Pero la pregunta, hermanos, que debemos hacernos hoy es si nosotros estamos dispuestos a ser parte de la respuesta a esta oración. Y así es como me gustaría terminar este taller, no con una última respuesta, sino con una última pregunta que solamente ustedes se van a poder responder. Después de todo esto que aprendimos, después de todas estas objeciones que hemos estudiado y de todas las herramientas que hemos recibido, ¿a quién le van a empezar a hablar de Cristo? Dios les bendiga.